Buenos días, la cooperativa Ecaceso y el Instituto Secope le da la bienvenida a este 21º conversatorio virtual que todas las semanas estamos desarrollando, y en esta ocasión con el tema Bolsa de Valores como alternativa de financiamiento e inversión. Para esta mañana nos acompaña una profesional reconocida de Panamá en el área de la finanza. Ella es la licenciada Lercy Batista. Lercy cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional. Actualmente es la gerente general de Central Latinoamericana de Valores, S.A., Latin Clear. Anteriormente se ha desempeñado como gerente de finanzas corporativas en Multibank. Fue gerente de asesoría financiera para Centroamérica y el Caribe en las firmas Deloitte y Ernst & Young, y además fue ejecutiva en la dirección de planeación financiera de Cemex, y también se desempeñó en la banca corporativa de Banco General. Lercy realizó un MBA con énfasis en mercadeo en el INCAE. Es licenciada en finanzas, egresada de la USMA, y ha realizado programas ejecutivos en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Actualmente ella es miembro activa de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, y también es miembro activo de la Asociación de Graduados del INCAE en Panamá, y también es afiliada a la Asociación de Directoras de Panamá. Este es un breve resumen de la hoja de vida de nuestra expositora en el día de hoy, a la cual le damos la más cordial de la bienvenida y agradecerle la aceptación a esta invitación para compartir con nosotros en esta mañana un tema tan interesante y de actualidad como es las alternativas de financiamiento e inversión que se dan a través de la Bolsa de Valores. Lercy, bienvenida, buenos días. Buenos días, Iván. Muchísimas gracias por esa introducción. Gracias a la cooperativa Ecaceso y también al Instituto Secope por invitarme a este conversatorio y tener la oportunidad de intercambiar con ustedes en la mañana de hoy sobre las alternativas de financiamiento e inversión que ofrece la Bolsa de Valores, ¿no? Y en este caso en Panamá. En cuanto a ella, me gustaría, y antes de iniciar, referirme a dos aspectos fundamentales. El primero, hablar un poco sobre el mercado de valores en cifra, que los temas numéricos nos puedan decir un poco más cuál es la relación en el mercado en cuanto a volumen de negociación, cuál ha sido el componente también de la evolución del mercado, y un poco también compararlo con temas macroeconómicos. Y por el otro lado, luego entonces intercambiar como un segundo punto sobre las bondades del mercado y cuáles son aquellos proyectos, aquellos pasos que seguimos trabajando para fortalecer a Panamá como un hub regional en el mercado de capitales. Entonces, antes de entrar en materia, conversemos un poco sobre algunos aspectos claves del mercado, y quisiera con esto recordar y remontarme un poco más sobre la historia. La Bolsa de Valores de Panamá se crea en 1989. Cuando justamente la República vivía un momento complicado en un periodo de dictadura. En ese momento un grupo de visionarios panameños pusieron a disposición en marcha un proyecto de crear un ente intermediario donde pudiera converger aquel emisor que está buscando diferentes recursos a través de deuda o capital para poner en ejecución sus proyectos, y por el otro lado ese inversionista que tiene los recursos y que está buscando diversas opciones de inversión. De tal manera que entonces un 26 de junio del 1990 se pone en práctica el proyecto y nace la Bolsa de Valores de Panamá. 7 años después, amparado por un proyecto de la Bolsa de Valores de Panamá y el apoyo del BID, se crea lo que es Latin Clear, conocido como Latin Clear. Es la Central Latinoamericana de Valores, es una central de custodia donde se perfeccionan las transacciones que han convergido en la bolsa. Es decir, somos compañías hermanas, y de modo tal que en este momento pues damos el soporte a todo el mercado de valores en Panamá. ¿Cuántos emisores tenemos a la fecha? 219 emisores, y a lo largo de la presentación vamos a ahondar un poco tanto en volúmenes de negociación como en diversos sectores.
Del lado de la Bolsa de Valores de Panamá, ella cuenta con 30 puestos de bolsas, que son los que convergen allí para poder hacer las negociaciones. Son 25 puestos locales y 5 puestos que operan remotamente. Ahora les explicaré un poco sobre ello y forma parte del proyecto de integración regional que ya está en ejecución y que está abierto en este momento bajo la modalidad de operadores remotos para Panamá y El Salvador. Por el lado de la central de valores tenemos 34 participantes de custodia, que son los mismos 25 puestos de bolsa que están porque perfeccionan las transacciones en todo lo que es la compensación, liquidación a través de Latin Clear, y también algunas otras entidades bancarias o casas de bolsa, casas de valores que son participantes de Latin Clear. El año pasado la bolsa apostó a un cambio en su negociación, en un sistema de negociación, y estamos utilizando Nasdaq Machine Engine, un sistema, una plataforma robusta, de manera apostándole un poco a todos esos proyectos de integración que estamos trabajando y que ahora les expandiré un poco. Y otro aspecto importante, desde el lado, nosotros somos una entidad autorregulada, tanto la bolsa como la central de valores, autorregulada por la Superintendencia del Mercado de Valores, que es pues el ente regulador, y que es importante destacar que forma parte de IOSCO denominado por sus siglas en inglés, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, y que reúne en este momento pues a más de regulados del 90% del mercado de valores en el mundo. Ahora bien, veamos un poco entonces ahora cifras. ¿Qué nos dice el mercado de valores? El año pasado, por ejemplo, si nos vemos en la data del 2019, los volúmenes de la Bolsa de Valores de Panamá superaron volúmenes históricos. Llegaron a 8.530 millones de volumen de negociación, es decir, un crecimiento del 40% comparado con el 2018. Pero tal vez lo más importante que quiero destacar en esto es la relación con el PIB nominal de la República, donde podemos ver que se dio una relación del 12.8%, que en promedio en estos 5 años la relación está en 10.8%. Esa relación justamente lo que nos dice es esa importancia que tiene el mercado de valores para nuestro país, donde apoya a todos los sectores de la economía como un eje transversal para justamente esa búsqueda de financiamiento a través de deuda o capital por parte de ese emisor y por el otra parte brindarle diferentes opciones de inversión a ese inversionista. Ahora, vamos a ver un poco, y las cifras que vamos a ver de aquí en adelante están a agosto del 2020, cuando nos referimos al año en curso, justamente para ver qué está sucediendo en este momento de volumen y que puedan ver tal vez ustedes las bondades, las oportunidades que tiene y presenta el mercado de capitales. Al 2020 tenemos 5.055 millones de volumen de negociación. Si lo comparamos con el año previo, una disminución de apenas 1%, y es importante, interesante saberlo, porque podríamos pensar que tal vez en una coyuntura de COVID, de pandemia, pues podría estar más abajo, y la realidad que sí, en algún momento podría decir que alrededor de los meses de junio, julio, sí había alguna disminución, pero ahora reactivándose un poco, llegando al mercado, emisiones importantes han pues puesto los volúmenes de negociación muy a tono con el año anterior. Recordemos en el 2019 por los volúmenes, porque fueron unos volúmenes importantes con respecto al 2018. ¿Qué sucedió en el 19? De manera breve, se dio una emisión histórica en el 2019, que fue la emisión de 1.000 millones de la República de Panamá. Una emisión local, de denominación local, que coloca a través de la Bolsa de Valores y que por medio de también un enlace que tenemos desde la perspectiva de la Central de Valores, un enlace denominado iLink con Euroclear Bank, con una de las principales plataformas del mercado de valores en el mundo, nos permitió internacionalizar esos títulos y 3/4 partes de esa emisión fueron al mercado internacional y 1/4 parte se quedó en Panamá. Ahora, más adelante les ahondaré un poco más sobre justamente ese enlace. Aparte de esa emisión de los 1.000 millones que acabo de hacer referencia, también se dio otra emisión importante por un monto de 500 millones, una emisión de ETESA, Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., cuya liquidación era mercado internacional, y eso fue básicamente parte de lo que a esa fecha había en el 19. ¿Qué ha sucedido en el 20? En el 2020, si bien es cierto, y lo vemos
Ahora lo vamos a ver en cantidad de emisiones que han llegado, tal vez han llegado menos de lo que había el año pasado, han llegado montos importantes. En este 2020 superamos otro reto, y más bien nos enmarca más que un reto, un récord, un nuevo récord, al superar el volumen de negociación más alto que se ha negociado en la bolsa, pero que también se ha colocado el mismo día, y hago alusión a la transacción de AES Panama Generation Holding, una emisión de 1.380 millones que tuvo pues una colocación en el mes de agosto. Adicional a esa emisión importante, se han dado otras emisiones, como es el caso de BAC, International Bank, el grupo BAC, que emitió 520 millones en mayo, otra emisión de Electron Investment, EISA, en temas de energía, y ellos fueron por 204 millones, y también la última, y tal vez más reciente, pero un monto importante, Inmobiliaria Don Antonio, que es Grupo Rey, con una emisión de 175 millones de dólares. De eso tal vez se han dado más, pero por los montos que superan los 100 millones, diríamos que estas son las principales. Ahora, veámonos un poco sobre la composición del mercado primario. Al 2020, el 71% ha sido mercado primario, y primario, para recordar, a aquellas emisiones que nacen, por lo que se traía por primera vez, eso es lo que hace alusión a las nuevas emisiones. Y el mercado secundario y recompras, pues es un tema más ya como su nombre precede, de recompras. Yo tengo ya una emisión, pero la revendo, entonces a eso es lo que se conoce como mercado secundario, 22%, y recompras, o en otros mercados. En cuanto a la proporción entre renta fija y renta variable, el 91% ha sido renta fija. Renta fija son bonos, BCNs, instrumentos de deuda, y renta variable se está manteniendo en este momento en 9%, que son instrumentos de acciones. Ahí contemplamos lo que son las acciones comunes, acciones de fondos y las preferidas también. Cuando vemos un poco qué es lo que se ha negociado más en este momento, en lo que es renta fija, se destacan los bonos corporativos y los BCNs, y en la renta variable lo que más se está moviendo o tradeando son las acciones de fondos, seguido de acciones comunes y acciones preferidas. En cuanto a la proporción de renta corporativa, vemos 83% y gobierno 17%, eso quiere decir que este año han venido más emisiones corporativas al mercado. Es bueno recalcar que esa es otra bondad que tiene el mercado de valores panameño, donde hay un componente interesante de esa proporción entre corporativo y gobierno. El porcentaje promedio en los últimos 5 años se ha estado manteniendo entre 70 o 30%, 70 corporativo y gobierno el restante. Y importante pues destacar, el año pasado sí hubo un crecimiento a 40% del gobierno, toda vez que, de nuevo, la emisión de los 1.000 millones que le comenté. Veamos ahora un poco segregado por tipo de mercado. El mercado secundario se ha dado en este momento una disminución del 10.4%, y nosotros analizando un poco a lo interno, sí han venido estas nuevas emisiones que les decía con un monto importante, como hice alusión en el slide anterior. Lo que hemos visto tal vez que aquellas emisiones existentes, de emisores existentes, es decir, una emisión que yo creo, para poner un ejemplo, creo una emisión de 200 millones, no significa necesariamente que yo voy a emitir de una vez esos 200 millones, sino que yo puedo emitirlo en series, o sea, lo puedo fraccionar, 25 millones, después otros 25 y así. Entonces, ese emisor existente que tenía ya emisiones o cupos que tiene vigentes, tal vez este año no ha venido usualmente al mercado como lo hacía antes, y probablemente podría obedecer a temas relacionados con la pandemia de COVID-19 y el sector en el que esta entidad opera, por lo que no los emisores existentes pues tal vez han disminuido en ese sentido. Eso en cuanto al mercado primario. Y la proporción vemos 97% renta fija, 3% renta variable, destacando nuevamente aquí el factor de los bonos corporativos y los BCN, que son los más negociados. Y luego en la proporción de corporativo con gobierno tenemos 93% corporativo, 7% por gobierno. Lo que hemos visto más que ha venido del gobierno durante este 2020 son subastas de letras de tesoro, o sea, títulos que tienen periodos de vencimiento de 1 año o menos. En cuanto al mercado secundario, podemos ver un incremento del 18.5%, de nuevo el mercado donde se dan
transacciones ya de compras, de yo tengo este y el otro lo quiere comprar. Es decir, pues ha incrementado mucho más el mercado y el 2020 ha superado ese volumen que había en el 2017. En cuanto a la proporción, 74% renta fija, 26% renta variable, y en cuanto a corporativo y gobierno, vemos que en este momento se mantienen en 50 y 50%, destacando ese crecimiento que ha tenido este año, más títulos, preferencia de más títulos del gobierno en lo que es el mercado secundario. Y principalmente lo que estamos viendo que se están moviendo emisiones de bonos del Tesoro y las notas del Tesoro. En los bonos vemos el movimiento principalmente por el bono cuyo vencimiento es del 2024 y en las notas por la nota que vence en 2026, que es justamente la emisión que hizo alusión de los 1.000 millones. Y en el mercado de recompras hemos visto el mayor incremento de todos los mercados, 139%, superando al año anterior, al 2019. Recompras se ha mantenido renta fija 84%, renta variable 16%. Y en cuanto a corporativo y gobierno, ha crecido un poco más el corporativo, está en 85% corporativo, 15% gobierno. El gobierno antes formaba más o menos parte como el 7%. Hemos visto también que las recompras utilizaban mucho como instrumentos de financiación por diversas entidades y hemos visto que han alargado sus periodos de uso. Antes se mantenían casi que en promedio por 90 días, ahora estamos viendo recompras incluso por el orden de 150 días. Ahora veamos emisiones listadas, la parte corporativa principalmente. Nosotros tenemos dentro de todos los emisores existentes, es decir, el que busca el financiamiento, 219 emisores. 76 son de renta variable, que se refiere a acciones, fondos, acciones preferidas, acciones comunes. De hecho, ahí en la parte de fondos, por ejemplo, nosotros tenemos 42 emisores de fondos, 23 son de fondos financieros y 19 son de fondos inmobiliarios, donde también hemos notado mucho crecimiento. 129 emisores son de renta fija, es decir, instrumentos de deuda, y si sumamos los dos no nos van a dar los 219, y eso es justamente porque hay emisores que están autorizados, que tienen cupo disponible, pero todavía no han realizado alguna emisión en este momento, por lo que está el cupo, pero son emisores. Y en modo de instrumentos generales abiertos, es decir, series, tenemos más de 1.400 series en este momento o instrumentos. ¿Qué es lo que ha llegado al 2019? Y lo podemos ver en las barras de abajo. Tenemos que en el 2020 han llegado más emisiones de emisores existentes, es decir, emisores que ya venían al mercado previamente, es decir, el 64% viene de emisores existentes. El año pasado veíamos, y si nos ubicamos en el 2019, el 80% de lo que venía y que estaba ya a la fecha hasta agosto era de emisores nuevos. De nuevo, entonces lo que estamos viendo es tal vez el que está viniendo más con nuevas emisiones que se están listando es este existente que conoció el mercado de capitales y justamente representa una oportunidad para aquel emisor que está buscando financiamiento y quiere diversificar sus opciones. En cuanto a instrumentos, podemos ver que para este año ha llegado más de renta fija, 10 han sido de renta fija, la mayoría han sido de bonos corporativos, uno de BCN, que son valores comerciales negociables, y en cuanto a renta variable tenemos a 6 instrumentos, principalmente se ha dado acciones de fondos de inversión, que es lo que más ha estado llegando. En cuanto al gráfico de la derecha y colocación, eso lo que nos dice es, si yo listo una emisión por el monto que es el prospecto, cuánto yo he efectivamente colocado, he buscado el financiamiento. Al año pasado podemos ver que la colocación era 54% sobre lo que a esa fecha había llegado, y al año en curso, agosto, tenemos que el 75%, es decir, ha habido más colocación de esas emisiones nuevas que han estado llegando al mercado. En cuanto a plazos y tasas, y esas son las oportunidades dentro de las alternativas que estamos hablando justo, que tiene nuestro mercado, diversidad de plazos. En otros países, por ejemplo, hay mucha concentración de instrumentos a corto, donde incluso plazos que superan los 3 años o 5 años, en otros países tal vez es muy difícil poder colocar.
En Panamá podemos ver plazos que, si bien es cierto, hay una concentración principalmente en emisiones de corto plazo, es decir, un año o menos, también hay una diversidad, va a depender también de la estructura de esa emisión que se vaya concentrando. Los datos que tenemos aquí es un promedio muy simple, basado en el número de series que tenemos a la fecha. A diciembre del 2019 teníamos un escenario base de 1.200 series, estamos hablando de nuevo del sector corporativo, y agosto del 2020 estamos trabajando sobre 1.266 series. Entonces, trayendo esas series que están disponibles y en número de instrumentos, ¿cuántas series tienen un periodo de vencimiento u otro? Donde estamos viendo que lo que principalmente priva es menores un año, pero luego también vemos oportunidades principalmente para periodos de 3 años, periodos de 5 años, y pues hay incluso emisiones con más largo plazo. En cuanto a tasas, eso va a depender también del instrumento, del emisor, de las garantías que tiene, el tema de la calificación de riesgo, que forma parte o de carácter obligatorio para las emisiones de deuda, es decir, de renta fija desde el 2018, que tengan, y todo eso le va dando pues a ese inversionista elementos y al estructurador que trabaja de la mano con ese emisor para ver en cuanto a las tasas que pueden tener esas emisiones. Podemos ver con la data que tenemos que se han concentrado principalmente en tasas de 6 a 8% en cuanto al ejercicio o al análisis que tenemos de lo activo al cierre de agosto del 2020. Ahora bien, me gustaría conversarles también sobre ese potencial que tienen y forma parte de la integración de los mercados entre Panamá y El Salvador, donde tenemos ya integradas las bolsas, es decir, un puesto de bolsa autorizado puede adquirir títulos que están disponibles en El Salvador, y puestos de bolsa salvadoreños pueden adquirir títulos que están disponibles en Panamá. De tal manera que, si nos ubicamos en la barra de agosto de 2020, tenemos 35 millones negociados entre ambos mercados, 17 millones han sido en El Salvador, 19 millones han sido en Panamá, y hemos negociado desde que inició este proyecto operativo ya de negociación o integración entre estas bolsas, más de 185 millones negociados. En cuanto a... Un momentito. En cuanto a número de transacciones, tenemos más de 900 transacciones que tenemos en este momento, y más que el número de volumen, para nosotros ha sido una razón de éxito que el número de transacciones se hayan compensado, liquidado y custodiado exitosamente. En unas integraciones, y los temas de compensación y liquidación son puntos importantes, y como parte de esto con El Salvador, esto es una de las principales variables que tenemos de éxito. El 47% se ha negociado en Panamá, el 51% se ha negociado a El Salvador, y también vale la pena destacar cuáles son los instrumentos que por producto de la integración se está negociando. Podemos ver que el 55% son instrumentos de bonos corporativos, el 43% son papel comercial y BCNs, y otros instrumentos, el 2%, acciones de fondos, notas corporativas e instrumentos del Tesoro. Vemos, de hecho, oportunidades que se pueden gestar de parte de la integración por más instrumentos, incluso de renta variable. Ahora, nos concentramos un poco en qué es lo que está abierto en este momento, está listado en la bolsa, está outstanding, está colocado, y tenemos que, de la perspectiva del mercado accionario, tenemos una capitalización de mercado de 17.576 millones. Si comparamos este dato con el mismo al cierre de diciembre del 2019, se presenta una caída del 12%, y eso principalmente obedece a temas de precio, ¿no? Caída de precio en el mercado accionario, y justamente pues está ligado con temas de la pandemia que han sucedido. Una de las bondades del mercado es la diversidad de industrias y sectores que vienen al mercado, es decir, no hay como concentración en otros países donde a veces se da mucha concentración en el sector gobierno o en el sector financiero, sino que hay una diversidad de sectores, y podemos ver que dentro del mercado accionario el 71% es
de banca, del sector bancario, el 15% viene de los fondos de inversión, que les decía que es una parte importante, servicios financieros con el 10%, consumo 2%, bienes raíces y otros cada uno con 1% respectivamente. Por tipo de instrumento, cuando lo vemos por tipo de acción, el 82% de toda esa capitalización, de esos 17.576 millones, 82% obedece a acciones comunes, el 9% de fondos financieros, 7% de fondos inmobiliarios, eso es haciendo la segregación por tipo de fondos, y el 2% por acciones preferidas. Desde la perspectiva entonces de valor de mercado de la deuda, estamos sobre los 22.285 millones, donde el gobierno ocupa 30%, aquí entonces sí segregamos y colocamos gobierno para también pues dimensionar, seguido del sector de energía, un sector de energía pues que cada vez sigue creciendo, 19%, industria 13%, la banca 13% también, luego bienes raíces con 12%, servicios financieros 6%, comunicaciones 4% y otros sectores que se desagrega en más de 4 diversos sectores 3%. Ahora, este es el índice de la bolsa, para que conozcan. Existe un índice que, donde está formado por las principales acciones comunes listadas, y para poder estar marcando en el índice deben tener un movimiento de al menos negociaciones en los últimos 6 meses. Tenemos en el momento 21 de las 27 acciones comunes que están listadas, están marcadas en color celeste o en color azul. Y si lo hubiéramos comparado al cierre de diciembre del año pasado, en diciembre teníamos al menos 19 acciones comunes aquí que formaban parte del índice, ahora tenemos más, tenemos 21. El yield to date, es decir, el rendimiento que tiene a la fecha es menos 19%, también caída de precios, afectaciones que se han dado. Como pueden ver en la gráfica, principalmente viene desde el mes de marzo, sigue pronunciando y es producto básicamente de la época y la coyuntura que vivimos. Ahora, desde la perspectiva de activos bajo custodia, esto es algo más que lleva a cabo la Central Latinoamericana de Valores, es decir, Latin Clear, se tienen al agosto 25.269 millones de activos bajo custodia, o sea que están custodiados en la central y anotados debidamente en cuenta. Esta es la única gráfica que hace alusión, cuando me refiero al 2019, al cierre de diciembre del año, es decir, no necesariamente a los meses de agosto de los años previos, y es justamente porque lo medimos como se cierra cada uno de los años. Es una variación, ligera variación del 1% que se puede mostrar, caída de precios, a pesar de que el valor nominal de la custodia ha estado en incremento del 8%, se ha dado una disminución de valores de mercado de alrededor del 20%. Entonces, ha sido más la disminución en mercado, de nuevo, caída de precios, principalmente en la renta variable, que pues hace que haya una disminución de apenas el 1%. En la composición de instrumentos que está en custodia, tenemos renta fija, representa el 34%, gobierno el 29%, renta variable el 23%, y segregamos de la renta variable lo que son los fondos, para poder ver fondos financieros, fondos de inmobiliarios, tenemos que son el 12%, y otros títulos que también custodiamos en la central, como son los CERPANES, títulos prestacionales del gobierno, y los pagarés. También fungimos como apoyo a entidades bancarias en la custodia, o emisores también, en la custodia de pagarés hipotecarios o personales, ya que toda vez servimos de apoyo para esa entidad que está buscando hacer una transacción y de manera eficiente viene a hacer uso pues de esa custodia, la inmovilización o la desmaterialización en la central de valores. Ahora quiero remitirme nuevamente a ese dato de agosto, 25.265 millones en volumen de negociación. Y sobre ese monto, el 25% de todo lo que mantenemos en esa custodia, es decir, los 6.481 millones que está en azul,
es lo que se encuentra disponible en este momento gracias al enlace con Euroclear. Es una infraestructura de mercado internacional que nos permite internacionalizar los títulos y donde estamos en este momento en la fase 1, que es la fase de gobierno y cuasi gobierno. De ese porcentaje, de esos 6.400 millones, el 21% está en manos en este momento efectivamente de inversionistas internacionales. ¿Y eso qué nos dice? Eso principalmente lo que está llamando a la reflexión es que internacionales están interesados en instrumentos y títulos de Panamá. En este caso, en este momento es la República, títulos de la República o cuasi gobierno, donde también tenemos a ETESA, y años previos tuvimos una emisión del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Así que eso es una oportunidad. La relación antes, el año pasado a diciembre estaba en 16% y ahora vemos que hay un 21%. Ahora, veamos entonces cuáles son las bondades del mercado, cuáles son las áreas de oportunidad que me presenta el mercado de capitales panameño y que ya no solo se vuelve solamente panameño, sino regional, que tiene oportunidades importantes, y cuáles son aquellos proyectos que estamos trabajando para constituirnos como un hub en el mercado de capitales a nivel regional. Uno de los beneficios y las bondades principales es la diversificación. La diversificación que no solamente va de sectores, de sectores que estuvimos viendo, que componen lo que es el valor de mercado y el market cap, sino también de instrumentos, diferentes instrumentos a los que puede acceder ese inversionista que está buscando diversificar sus riesgos también. Desde la perspectiva de costos competitivos de fondeo que busca un emisor cuando viene al mercado. Para el emisor hay beneficios, es decir, en lugar de ir a la banca, cuando él viene acá, él tiene la exención del FESI del 1%. Desde la perspectiva de ese inversionista, está exonerado de los temas impositivos sobre el impuesto sobre la renta, de los intereses que devengan esos instrumentos de deuda y también sobre las ganancias de capital de los instrumentos. Hay incentivos también para el mercado de capitales. Desde el lado del sistema de negociación, le comenté un poco al inicio, hemos, toda la bolsa de valores ha hecho inversiones importantes en un ajuste, un cambio de su sistema de negociación. Ahora es Nasdaq Machine Engine, una plataforma robusta a nivel regional, porque justamente se está apostando a todos estos proyectos con visión hacia el futuro, temas de regionalización, oportunidades y pues los temas cada vez tecnológicos, de protección de ciberseguridad que se vuelven cada vez más exigentes. De la perspectiva del hub regional, les expandería un poco ahora sobre los temas de la integración en los otros países, cómo está el estatus, y sobre el enlace con Euroclear Bank. También se realizó mejoras desde la perspectiva de oportunidades para cuando un emisor viene a la plaza y se crea el acuerdo 1 del 2019 de emisores recurrentes, un proyecto que llevó a cabo la Superintendencia del Mercado de Valores, que es el ente regulador, en conjunto con nosotros que somos parte del mercado, tanto la Bolsa, CAPAME, que es la Cámara Panameña del Mercado de Capitales, CACIP, compañía de administradores de fondos de inversión y pensión, y también la Cámara de Emisores, donde se lleva propuestas que puedan apoyar al mercado. También tenemos y contamos con un registro para listado en la Bolsa de Valores con respaldo gubernamental emitidos por estados extranjeros que estén en jurisdicción reconocida en Panamá. Si yo tengo emisiones reconocidas y son del Estado o tienen garantía del Estado, son exentas del registro ante la Super, pero pueden listarse en la bolsa y tienen condiciones favorables para ello. Estamos muy comprometidos con todos los temas de finanzas sostenibles. De hecho, la Bolsa de Valores forma parte de un grupo de trabajo donde participan al menos 22 otras entidades. Es una alianza de entidades públicas y también privadas, cuyo norte es principalmente que se vea un enfoque, una visión para posicionar a Panamá como un centro de financiamiento sostenible por todas las oportunidades que tiene. En Panamá, de hecho, ya contamos con el primer bono verde que se listó con nosotros y se inscribió, ya tiene colocaciones el año pasado, en el 2019, que es la CIFI,
por $200 millones, y este mes, de hecho en septiembre, le damos bienvenida a un segundo bono verde que es Pana Solar, que emite pues una emisión verde. Y en cuanto a la ley de incentivos turísticos y la ley de APP, son oportunidades que están también latentes en el mercado de capitales. Por ejemplo, en la ley de incentivos turísticos, que apoya un poco esa ley que se da, el número 122, que busca incentivar a los inversionistas que invierten en empresas turísticas, ¿no? Básicamente es para propiciar el financiamiento de esos desarrollos de proyectos turísticos, ya sean nuevos o nuevas etapas o ampliaciones que se den fuera del Distrito de Panamá. De hecho, me complace también comentar que en emisiones en trámite, que son emisiones que se están analizando antes de salir al mercado, que hacen su debido proceso tanto en la Superintendencia del Mercado de Valores como en la Bolsa de Valores de Panamá, tenemos ya emisiones que están buscando acogerse a la ley de incentivos turísticos y viendo oportunidades después de también de que nos presenta la reconstrucción de nuestro país y donde todos jugamos un rol fundamental. Esta es una oportunidad importante. En cuanto a la ley de APP, también hemos tenido conversaciones con la Secretaría Nacional de las Alianzas Público y Privadas, que también son oportunidades que este tipo de emisiones, transacciones que se pueda venir al mercado de capitales. Sobre el enlace de Euroclear Bank, que es una bondad del mercado y que ya se los he conversado un poco antes, nada más quería rescatar que este es un proyecto que nace del 2014, que buscaba justamente, no solo desde la perspectiva del mercado de capitales, sino un tema también importante de nivel país, aquellas oportunidades y competitividad que presenta que aquellas emisiones locales en Panamá puedan ser internacionalizadas, es decir, puedan ir a manos de inversionistas internacionales. En el 2014 se crea la primera fase, que es gobierno y cuasigobierno, que es la fase que está activa y que justamente permitía la internacionalización, que es lo que les hablaba, los 6.000 millones que están migrados en títulos de la República. ¿Hacia dónde va y cuáles son las oportunidades que nosotros vemos? Pues una fase 2 y una fase 3, que van justamente a que también la deuda corporativa, la renta fija de la parte corporativa, que como vemos en los volúmenes, en los principales, también pueda ser acogida en este enlace con Euroclear, y luego en una fase 3, acciones y fondos. Y no es un secreto para nadie, parte de que no está aperturada todavía esa fase 2 y fase 3, obedece a los temas de Panamá, de la incorporación en la lista de Gafi, y pues los temas que entendemos se están trabajando por parte del gobierno de la República, no solamente ahora, esta vez para salir de ellas, sino para mantener a Panamá fuera de ellas, y que presenta oportunidades importantes. Ahora, en cuanto a la integración regional, esta no se detiene y continuamos. Llegar a la integración y pensar solamente desde Panamá, poder tener acceso a ese emisor, a buscar financiamiento afuera y ese inversionista, a buscar también diferentes opciones, nos representa en esta asociación que se llama Amerca, Asociación de los Mercados de Capitales de las Américas, entrar a un universo de más de 900 emisores que están disponibles, donde también está Panamá, por supuesto, acceder a un mercado de primario que supera los 16.000 millones. En esta asociación, en Amerca, es una alianza que forma 10 países y cuyo objetivo principal es hacer un mercado integrado. Se tienen dos modelos de integración. El primer modelo está enfocado a la parte de operador remoto y está disponible entre Panamá y El Salvador, que les colocaba y les mostraba en el slide, uno de los primeros slides, que está activo desde el 2017. Eso nos permite a un puesto de bolsa, al salvadoreño o panameño, poder acceder directamente a la bolsa al sistema de negociación de la otra bolsa y adquirir los títulos disponibles para sus inversionistas. Del lado de otros países que están trabajando para entrar en esta modalidad de operador remoto y buscando las oportunidades del mercado, se tiene un segundo modelo, que justamente apoya a que mientras que estos países trabajan y perfeccionan sus procesos para llegar a operador remoto, existe un modelo de acuerdos de corresponsalía, donde principalmente el rol lo tienen las centrales de custodia de valores, que tienen acuerdos y convenios entre ellas, y por medio de las instrucciones que realizan los puestos de bolsa en cada una de las bolsas de su país,
pueden hacer traspasos DVPs de los títulos y efectivo por emisiones. De esto tenemos países ya operativos como son Panamá, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y próximamente estaremos anunciando la salida de Guatemala, que ya está cerrado en temas operativos y legales, están finiquitando algunos otros temas. Y pues otros países en vía de integración, analizando pues en diferentes estatus cada uno, está República Dominicana, Honduras, las dos bolsas de Quito, Guayaquil, Ecuador, y la Bolsa de Valores de Curazao, que se incorporó en el primer trimestre de este año a la Asociación de los Mercados de Capitales. En El Salvador existen 5 puestos de bolsa que son los que están listados acá en Panamá para poder justamente acogerse a los operadores remotos, a esa negociación, y son CGB, Atlántida Securities, Haití Continental, Valores Banagrícola, Valores Cuscatlán, y próximamente también se incorporará un SEX. Y del lado de Panamá, los puestos de bolsa que pueden operar entonces remotamente en El Salvador son MMG Bank, Valores Banismo, Global Valores y BG Valores. Otro aspecto que quería tocar es la oportunidad de, y lo mencioné un poco antes también, de las jurisdicciones reconocidas, ¿no? Eso a nivel de la Superintendencia del Mercado de Valores, que presenta también una oportunidad para que emisores de otros países puedan, que estén ya también listados en otros países y que sean jurisdicción reconocida por Panamá, puedan venir con emisiones de sus países. Existen 2 procesos para los emisores cuando van a realizar una emisión. Si es un proceso nuevo, un emisor que no, una emisión que se va a dar por primera vez, no existe en otro mercado, no existe aquí, se acoge al proceso estándar, que es el Acuerdo 2 del 2010 de la Superintendencia, y también existe un proceso abreviado, acogiéndose al Acuerdo número 8 del 2003, que justamente lo que dice es, si yo tengo jurisdicciones reconocidas y esa emisión está en otro país, por ese reconocimiento mutuo que se tiene, esa emisión puede traerse a Panamá. Tenemos al menos en este momento 7 emisiones que están por medio de jurisdicción reconocida que vienen de otros países, y ese es el listado de los países que tienen en este momento abierto. Les comenté también sobre la parte de sostenibilidad. El financiamiento sostenible para nosotros es sumamente importante, estamos totalmente comprometidos con ello. Es un tema que consideramos que no es un tema de moda, es un tema que está aquí y llegó para quedarse. De hecho, hay fondos de inversión a nivel global, europeo, que han manifestado que aquellos que no tengan en su portafolio emisiones que estén comprometidas con el medio ambiente, son fondos de inversiones que van a hacer desinversión al 2050, por ponerle una fecha que algunos han manifestado. Entonces, hay una tendencia cada vez creciente por este tipo de emisiones, y nosotros, conscientes de ello, trabajamos con el Climate Bond Initiative, una organización sin fines de lucro, todo lo que es una guía para proporcionarle a las emisiones de valores cuáles serían los componentes para considerarse una emisión SVS, es decir, sociales, verdes y sostenibles, y aquí tenemos pues el modelo de la guía que está disponible también en nuestra página web. Donde también se segrega un poco cuál es una emisión verde, por qué es una emisión sostenible, y cuál es, perdón, una emisión, un bono social, y cómo recae entonces un bono sostenible, que justamente es la combinación de esos ambos componentes medioambientales y sociales. En cuanto a los beneficios que este tipo de emisiones tiene, les hablaba de la creciente demanda a nivel mundial que existe, y la diversificación también de fondeo de inversionistas que se pueda tener. De parte de nosotros en la Bolsa de Valores se han hecho algunas tarifas y comisiones diferenciadas para este tipo de emisiones que llegan al mercado, exonerándolas de lo que es la inscripción de la emisión y también la comisión de mantenimiento de las series que se van gestando. Y desde la perspectiva del inversionista, como hemos visto tendencias a nivel mundial, inversionistas que están dispuestos a sacrificar incluso un poco de retorno por tener en su portafolio estas emisiones que cumplan con los principios de ESG, ¿no? Es que cada vez hay un universo más pues gestándose
sobre este tipo de emisiones. En cuanto a emisiones en trámite, para que puedan ver al cierre de agosto qué es lo que había a la fecha en trámite, quiere decir que está siendo analizada en nuestra área de cumplimiento. Se tenían 22 emisiones en trámite y 3 de ellas con componentes de ESG, es decir, componentes verdes sostenibles. De hecho, son 2 sostenibles y una emisión verde. Esta semana recibimos, tal vez pudo haber sido ayer, justamente una nueva que se está gestando, un proyecto importante que va a ser una emisión verde. Todas estas 22 emisiones en trámite suman un valor de mercado de 1.499 millones, que es lo que se estarían listando. Eso no significa que son 1.400 millones que vienen inmediatamente y que se van a tangibilizar a este año. Eso forma parte del programa que se lista y que luego a partir de ahí el emisor verá, de acuerdo a los flujos de sus proyectos, o su negocio, cuándo es el mejor momento para buscar las colocaciones, así que se lo maneja por tipo de serie. De este universo de 22, 16 obedecen a potenciales nuevos emisores, y eso lo que nos está diciendo es que sí están llegando nuevos emisores, nuevos players en el mercado de capitales, viendo ahora con esta coyuntura mundial que nos trajo el mundo para el 2020, cuál es el mejor momento para hacer esas emisiones. 17 de renta fija y 5 de renta variable, y podemos ver por sector cómo se categoriza, enfocado mucho a lo que es financiero, pero también bienes raíces, consumo discrecional, energía y salud. También comentarles que estamos activamente, y como muy bien lo hace Escaseso, en cuanto a informar cuáles son los eventos. Ahora estamos en una modalidad incluso que se duplicó, triplicó en temas de webinars, y que damos a conocer los proyectos del mercado de capitales que estamos haciendo en Panamá y que se están haciendo a nivel regional. Aquí les comparto los miércoles bursátiles de las Américas, un proyecto de América, justamente la alianza esta que integra las 10 bolsas de valores, y que todos los miércoles del mes de septiembre ha estado pues con temas diferentes para que pueda la audiencia entrar y ver qué emisiones vienen. Anteriormente estos eventos se realizaban virtuales, una vez fue en Dominicana, otra vez fue en Costa Rica, y eso justamente lo que nos permite es esa integración, conocer. De hecho, una de las emisiones que está en trámite, que les hablaba que va a ser una emisión sostenible, esa emisión sería una emisión extranjera, una emisión de afuera que viene para buscar justamente una oportunidad, en Panamá su primera emisión de bonos sostenibles. El Foro de Inversionistas, un evento que realizamos en Panamá todos los años. Para este año les comparto ahí también el Save the Date, los días 20, 21 y 22, este año de una manera virtual, donde todos van a poder acceder, y justamente trae temas del mercado de capitales, proyectos, con temas, componentes importantes del mercado a nivel mundial, y también conversación con emisores. Hacemos también sesiones de networking, en años anteriores, por supuesto, y algunos que ya nos habrán visitado. Era un evento pues en vivo, y estaban sesiones de negocios fuera del mismo foro. Ahora lo estamos haciendo virtual, donde van a haber salas virtuales para poder planificar sus reuniones de negocio con los asistentes. Comprometidos mucho también con la promoción del mercado, que conozcan las bondades del mercado panameño, que puedan aclarar inquietudes, qué es lo que está sucediendo, que puedan conocer más de la integración, proyectos no solamente locales, sino regionales, y estamos muy comprometidos pues con la divulgación también en las redes, de qué es lo que está sucediendo en cada uno de las transacciones o mercado, las transacciones que vienen al mercado, así que de manera importante. Quería también aprovechar el espacio y comentarles un poco sobre el programa de educación, parte de las oportunidades que vemos, y parte de una base que es educar, y educar a todos. Eso no tiene necesariamente un target específico, que es que conozcan el mercado. Si pensar que en Panamá los temas de finanzas personales a veces pueden ser complejos para todo nivel, para toda la población. Ahora el tema de educación bursátil se vuelve un poco más retador.
viendo oportunidades sobre ello. Hace más de un año y medio, 2 años, empezamos un proyecto de la mano con unos consultores que le hicieron en su momento a la Bolsa de Valores de Colombia todo un proyecto para dar a conocer, para sentir más afinidad al público en general con lo que es el mercado de capitales, y hemos venido trabajando en eso, con charlas, desde charlas gratuitas a charlas un poco ya más específicas a diferentes temas en las que también ustedes pueden acceder y conocer un poco más. Ya nosotros también con este acceso hemos estado conversando un poco la charla de hablando de bolsa para la audiencia, y tenemos diversidad a diferentes empresas también o entidades, organizaciones para sus agremiados si necesitan un curso especializado en, no sé, renta fija o alternativas de inversión o temas más operativos o temas de cumplimiento, o sea, esto lo tropicalizamos y también se lo llevamos, y ahora pues a la comodidad de su casa por medio de temas virtuales, ¿no? Hemos recibido más de 1000 participantes, solo si me remito a este año, más de 44 capacitaciones estadas. Es importante también comunicar, informar cuáles son las estadísticas, qué está sucediendo. Y estas estadísticas, como les decía, al cierre de agosto ya están publicadas, ¿no? En nuestras redes sociales, qué es lo que está sucediendo, cómo acabó el mes, cuánto fue el volumen, qué está pasando en otros mercados, porque al final el mercado somos todos, y en ese mismo análisis, que la información esté disponible a través de boletines, a través de enlaces, las redes sociales, para nosotros tiene un valor importante, y siempre muy abiertos y dispuestos a aclarar cualquier consulta que tengan al respecto. Por último, quería nada más destacar, de nuevo, el mercado somos todos, todos jugamos un rol fundamental. Tenemos desde el regulador, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores, la Central Latinoamericana, cada uno de los gremios con los que se trabajan diversas iniciativas, siempre en pro de buscar mejoras, oportunidades y fortalecernos como un COP regional. Cada uno de los stakeholders que forman parte de los inversionistas, los emisores, las casas de valores, estructuradores, calificadores, ahora se incorporan los validadores para las emisiones ESG, que son las de temas de financiamiento sostenible, proveedores, fondos de pensión, asesores, ejecutivos principales, corredores, oficiales de cumplimiento. Somos todos y tenemos un rol importante, un rol de informar, un rol de apoyar, y justamente ahora en esta reconstrucción del país se vuelve mucho más relevante, sin duda, apoyar a nuestro país en las diferentes opciones que tiene para búsqueda de financiamiento de deuda de capital. Con eso termino y les agradezco a todos el espacio. Iván, te doy la palabra y muchas gracias. Gracias, Lercy, por esta información muy importante y sobre todo de actualidad para todas las personas de nuestra audiencia, igualmente por esta plataforma de Zoom, igualmente por la plataforma del Facebook Live que la estamos transmitiendo. Igualmente les recordamos que este video quedará grabado en nuestro canal de YouTube para que de nuevo lo puedan tener acceso al mismo y también se pueda compartir. Tengo algunas preguntas que nos han llegado. Igualmente, le invitamos a todos los participantes que el que desea hacer algún tipo de pregunta, lo puede hacer por el chat directamente, y nosotros acá con gusto lo canalizamos con nuestra expositora, que de verdad que ha sido información muy valiosa para toda persona. Como dice el mercado, somos todos, porque en un momento dado todos participamos del mercado. Aquí hay más que todo, no que una pregunta, es como un comentario que dice que es importante la relación con el PIB nominal, que es casi un 11% en promedio en los últimos años. Que la verdad que la persona que nos comenta esto desconocía, dice una relación más del 10% del PIB es importantísimo. Si lo comparamos también con otros sectores, está muy por arriba de lo que hay. Entonces, porque muchas veces se piensa que, bueno, que la bolsa de valores o el mercado de valores, el mercado de capitales,
visto con la exposición cuáles son las oportunidades que hay, sobre todo de inversión. Ese es el primer comentario. Segundo, si una pregunta, dice el mercado primario en el 2020 es el que bajó levemente, si se compara con el año pasado, pero la recompra y el mercado secundario ha sido superior. En plena pandemia, ¿qué está pasando en plena pandemia? ¿Ustedes consideran que se mantendrá esta tendencia más que todo, o sea, con las negociaciones en el mercado secundario y recompra? Ok, gracias Iván. Sobre el primer comentario, la relación del PIB, sin efectos es importante ver esa relación, porque en temas macroeconómicos uno puede ver, wow, cuánto es el nivel de volumen. Y esto no se interpreta como que el 11% del PIB es el mercado de capitales, no, sino que de los volúmenes, el volumen que se negocia, si yo hago esta relación con el PIB, estamos, como muy bien decimos, un promedio alrededor del 11%, y no representa un mercado de capitales una competencia de algo o de un sector, sino justamente es una alternativa, es un acompañamiento para ese emisor cuando busca financiamiento por diversos medios, de que también tiene a su disposición el mercado de capital. En cuanto a la pregunta de mercado primario y secundario, muy buena pregunta también. Sí, interesante. Hemos visto en el primario, nos dimos cuenta, y cuando analizábamos los niveles de colocación, las colocaciones han sido muy importantes para este año. Han superado los niveles de colocación de esas nuevas emisores del año pasado, pero ahí lo que sí hemos notado en el análisis es que las emisiones, los emisores que ya existían, que tienen cupo disponible para emitir, no han salido al mercado este año. Probablemente habría que ver los sectores donde se encuentran estos, como para ver si es que tal vez por la industria ha habido alguna afectación, o tal vez más bien es mantenerse y no hacer nada hasta que esta nube gris pase por la coyuntura actual. Y en el mercado secundario, así como todo sube y todo se mueve, pues ha sido una oportunidad justamente para el mercado secundario tener mayor liquidez, mayor movimiento, más recompras es lo que hemos estado viendo. O sea, que aquellos que tienen liquidez viendo oportunidades, cuando las caídas incluso de precios se dan en la renta variable, ya este inversionista que antes adquiría el título a este precio más alto, como el precio cambió y siempre lo quiso, probablemente ahora tiene una oportunidad de adquirir ese título a un precio menor por justamente la coyuntura. Entonces, si está disponible, también hay oportunidades, en todos los segmentos hay oportunidades, y eso es lo que hemos visto. Las recompras también, nos creemos que eso va a ser oportunidad, lo que va a venir para el resto del 2020, porque las recompras, como ellas se pactan por un plazo, 90 días era un poco la tendencia antes, ahora se están pactando un poco más por 150 días, es un método de financiamiento, ¿no? A corto que también utilizan mucho. No pudiéramos asegurar que así se va a mantener, porque estamos en unos tiempos volátiles donde todo cambia constantemente, pero pareciera que esa puede ser la tendencia a lo que queda del 2020. Ok, bueno, de oportunidades también para el inversionista, porque en la presentación veíamos que la mayor concentración de tasas de rendimiento estaban entre el 6 y el 8%, según uno de los slides donde se mencionaba esto, dice que es mucho mayor que las tasas de depósitos tradicionales. Y ahora más que ayer veíamos una noticia de donde las tasas prácticamente se mantienen a cero con la tasa de referencia de la Fed. Eso indica que va a haber una presión a la baja en estas tasas. Entonces, aquí la pregunta es realmente, o generalmente, ¿cuáles son las garantías de estas emisiones? O sea, para que el inversionista se sienta seguro, oye, yo en lugar de meterme en un depósito tradicional, puedo mirar hacia el mercado, a la bolsa de valores, para ver qué alternativas tengo de mayores rendimientos, lógicamente, con una mitigación importante del riesgo. Claro. No, totalmente válido y una excelente pregunta, porque en la parte de la estructura, cuando se hace esta estructura, una emisión, hay que ver muchas cosas: el emisor, el sector, las garantías, hablábamos también de la calificación de riesgo, el plazo de la emisión. Entonces, hay de todo en el tema de emisiones. Podemos pensar que si tal vez no tiene muchas garantías o no tan robustas, probablemente entonces ese emisor esté pagando una tasa mucho más alta. Tal vez el que tiene un poco ya de más garantías, más robusta, probablemente la tasa no sea tan alta. Va a depender de la industria
pero en la garantía utilizan principalmente bienes inmuebles, tal vez te diría que es como que lo principal, sesiones de cuentas por cobrar o contratos que se puedan dar, depósitos a plazo, también algunos estilan tener alguna cuenta de reserva al servicio de la deuda, principalmente eso lo vemos en transacciones ya o emisiones mucho más grandes, es decir, aseguro ya sea 2 periodos, 2 trimestres, y el pago de los intereses, por decir un ejemplo, es trimestre, 2 trimestres, o 3 trimestres, o 1 trimestre, depende de la estructura, aseguro tener una cuenta al servicio de la deuda. Hay otros que incluso estructuran fideicomisos, es decir, para que sea un intermediario, y esto no está a nombre del emisor per se, entonces en una estructura de fideicomiso, ahí van entonces todas las garantías para que sean administradas por un tercero. Eso forma también parte usual de la transacción. De hecho, incluso cuando me refería a los bienes inmuebles en garantías, hay quienes dicen, si mi emisión es, por ejemplo, no sé, tantos millones, 10 millones, por decir un número, mis garantías son 125% más. Es decir, estamos hablando de 12.5 millones de garantía, ¿no? Perdón, sí, lo que equivale a esa cantidad, ¿no? Es decir, tanto en garantía. La cobertura, sí. La cobertura, exactamente. Es decir, que supera lo que yo estoy prestando, ¿no? Para que esté totalmente adecuado. Entonces, son diferentes las opciones de garantía. Aquí siempre es importante ese inversionista que está buscando opciones o analizando que su guía sea esa casa de valores en la que él está trabajando, aquella entidad con la que está trabajando, porque hay un tema también de riesgo, ¿no? No todo el mundo tiene la misma tolerancia en riesgo, el tema de los plazos, el tema de la edad. Entonces es importante ese acercamiento con esa casa de valores para poder definirle a ese inversionista pues cuáles son los instrumentos, si le interesa garantía, o está buscando más tasa, o está buscando más corto plazo, qué es lo que, a lo que se refiere. Sí, yo creo que la pregunta viene más que todo por eso, ¿no? Porque y hemos visto que la verdad que del último año para acá, como con ese programa de capacitación que ustedes tienen, ha llegado mucha información a la población y ya no se ve la bolsa así como que hay algo inalcanzable, ¿no? Y entonces ya la gente está mirando esas opciones de inversión, sobre todo para buscar rendimiento y que vaya a la par con la tolerancia que tienen del riesgo. Aquí hay otra que dice que desde marzo, inicio de la pandemia, el índice tiene una tendencia bajista, lógicamente, por todo lo que hemos visto y bien lo explicaba en la presentación. Pero ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen de ese índice para los próximos meses? Estoy mirando así como un poco como el corto plazo, que es bastante difícil. Claro, es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, es la que a uno les gustaría tener como qué va a pasar, ¿no? El tema económico. En efecto, como muy bien se ve, a partir de marzo comienza a bajar. Hemos visto recuperaciones en los precios un poco, lo que ha sido el mes de agosto, más o menos, lo que viene desde septiembre. Eso no es que necesariamente se está igualando, sino como que pareciera que algunas cosas se están nivelando, pero no necesariamente obedece, ¿no? El tema de la pandemia y la volatilidad que nos ha traído ha dejado como base incertidumbre, es decir, que no necesariamente se sabe, la vacuna viene, no hay vacuna, hay rebrote, no hay rebrote, el mundo cómo está, donde hay muchos todavía cabos sueltos o temas por desagregar. Así que no me atrevería a decir una perspectiva, creemos como todo, este año ha sido un poco año a la baja y la caída de precios que se da principalmente afecta a la renta variable, que es justamente las acciones. Entonces, por lo que vemos pues, que pueda mantenerse una tendencia negativa como está ahora, y eso ha pasado con la mayoría de la renta variable. De hecho, cuando les hablaba, si vemos el market cap de todo lo que tenemos en la parte accionaria hoy en día, tenemos 12% menos de lo que teníamos en diciembre. No es que no signifique que no ha crecido en valor nominal, sino que cayó los precios, y al caer los precios, entonces, claro, hemos disminuido a la fecha, agosto del cierre 2020, comparado con lo que teníamos a diciembre en capitalización de mercado,
un 12%. Entonces, se pudiera pensar que va a mantener eso lo que queda de los meses. Habría que ver qué otros factores exógenos se van sumando a esta coyuntura especial, ¿no? Que vive no solamente Panamá, sino el mundo entero. Bueno, esperemos ese rebote del mercado que sea pronto, ¿no? Para el bien de todos. Bien, entonces, otra pregunta es relacionada a la integración. Dice, actualmente la integración con El Salvador, que está desde el 2017, aunque tenemos entendido que eso ya venía de muchos años atrás las negociaciones y no fue hasta el 17 que se da la apertura. Dice, hay proyección de nuevos acuerdos de integración, creo que lo mencionaste con algunas bolsas. Se mencionaba Dominicana, Honduras, Ecuador, inclusive Curazao. Y con El Salvador fue más que todo por ser una economía dolarizada, que creo que fue una de las primeras condiciones que se tomaron. Pero llama la atención, dice que no sean, si hay negociaciones con grandes mercados como Chile, Argentina, Brasil, que son mercados mucho más grandes, que de pronto se pudiera estar mirando estos tres mercados suramericanos, ¿no? Claro, no, es una muy buena pregunta. Y ahí sí se amplió un poquito. En efecto, la integración no viene desde el 2017, es un proyecto que nace alrededor del 2008 y donde se concebía integrar a Panamá, El Salvador y Costa Rica, que son bastante similares por la estructura y que pues se va tangibilizando conforme se vaya avanzando en cada una de las normativas o legislaciones que tengan que hacer a cada uno de los reglamentos del mercado de valores de sus países. Por lo que en este momento ya tenemos Panamá con El Salvador, vemos tal vez próximamente Nicaragua ya está trabajando en esa parte de esa integración, este año también ha aprovechado mucho sobre eso. De manera también importante los mercados de Ecuador, las bolsas de valores de Ecuador, tanto Quito como Guayaquil están trabajando en eso, y por eso es que justamente nos creamos un segundo modelo a través de acuerdos de corresponsalía, porque justamente mientras que la integración está per se como Panamá y El Salvador, a veces puede pasar más tiempo porque forma parte de los temas de cada uno de sus países, de las prioridades del turno. Entonces, con este segundo modelo hemos apoyado mucho y aliviado bastante esas oportunidades regionales que Costa Rica presenta, ya está en Nicaragua. De hecho, a través de este segundo modelo, y te digo que en plena pandemia, podría ser entre marzo y agosto, se ha pasado más de 30 millones en ese segundo modelo de integración. Sí estamos viendo que otros países puedan agilizarse, va a depender de ellos. De hecho, la bolsa y es curioso porque esto, cuando les hablaba de Asociación de los Mercados de Capitales de las Américas, esto antes tenía el nombre de Bolsen, si algunos ya recuerdan, bolsas de Centroamérica y el Caribe. Y cuando en el 2018 viene Ecuador buscando integrarse, Ecuador, ¿cómo ponemos Ecuador? Si es bolsas de Centroamérica y el Caribe. Entonces, se hace una formulación y se cambia incluso un nombre que ya se había visto en el pasado, que era Amerca, y crea Ecuador. Tenemos otra bolsa del sur, que también está en un análisis y proceso, interesada en la integración. Con respecto a otras bolsas, y es una muy buena pregunta, hay otra integración que se llama MILA, y que es una integración de la Alianza del Pacífico, donde integraron en su momento México, Colombia, Perú y Chile, y que es una integración que también pues tiene con oportunidades, sin duda, y también pues una curva de aprendizaje, donde parte de la integración de ellos tenía diferentes tipos de moneda, diferentes tipos de reglas fiscales. Entonces son temas que nosotros, al margen de la integración regional que hemos estado manejando, se ha manejado en dólares únicamente y maneja todos los instrumentos. Una de la otra tipo de integración solamente manejaba renta variable, es decir, acciones. Nosotros manejamos todas, digo, siempre están las oportunidades y siempre nosotros muy atentos a ver oportunidades con otras bolsas sin lugar a dudas, y por eso también formamos parte de la FIAP, que es la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores. Entonces siempre es muy atentos a ver oportunidades. O sea que, en resumen, mientras se dé esa integración, se trabaja con el modelo entonces de corresponsalía, ¿no? Que eso es lo que... Correcto, que sería el segundo modelo de integración. Y te da oportunidad adicional de Panamá y El Salvador, que ya está, a Nicaragua, Costa Rica,
y ya próximamente va a estar en Guatemala. Eso sería como por paso. Y luego entonces los otros países como Dominicana, como Ecuador, que están viendo cómo agilizar sus temas internos de normativa, de regulaciones, cambios a la ley en cada uno de sus países para poder acceder a estos modelos de integración en cualquiera de los dos que se les pueda dar primero. Ok. Bueno, hay otra pregunta que es sobre los bonos verdes. Bueno, los bonos verdes últimamente han tenido como mucha publicidad y realmente no es un tema de moda más que todo, sino sabemos que es algo que, o sea, que es necesario, ¿no? Entonces dice, los bonos verdes, la pregunta es que si pudieran tener mayor rendimiento por el simple hecho de ser una emisión verde, social y sostenible. O depende también del plazo, depende del emisor, depende de la calificación. Sí, es una muy buena pregunta y va a depender del emisor, del tipo de la estructura que trate, que tenga. Lo que hemos visto en algunas tendencias, también hemos estado en foros con inversionistas, principalmente institucionales, incluso aquí en Panamá, que han manifestado públicamente que incluso ellos cuando analizan tener este tipo de emisiones, porque la verdad es que no hay muchas, no es que hay un montón. Nosotros tenemos, como les mencionaba, 2 bonos verdes en este momento, uno el año pasado, otro que se dio este año, y tenemos que se están en trámite un bono verde más y dos emisiones sociales, sostenibles. Es decir, que no es que hay 100 entidades. Entonces, en el mundo se está gestando este movimiento donde todavía no hay un número o una cantidad tan grande de estas emisiones y los inversionistas están viendo y buscando con mucha más demanda este tipo de emisiones. Entonces, hay inversionistas incluso quienes están abiertos a sacrificar un poco de retorno por poder incorporar este tipo de emisiones en su portafolio. Entonces yo te diría, no necesariamente, va a depender del emisor, la emisión, qué es lo que tiene atrás, tiene garantías, qué otro tipo de componentes tenga, o los plazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un mix, yo te diría, hay más que una regla común de que la tasa es X, ¿no? Va a depender de otros factores. Bien. Aquí hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cuál es el procedimiento que debe hacer una persona natural o jurídica para ofrecer sus acciones en la bolsa de valores? Bueno, en este caso estaríamos hablando de una persona jurídica, que es una entidad, que es la que pudiera realizar alguna emisión, es decir, una empresa está interesada en emitir acciones de su empresa. Lo primero es aliarse con un estructurador, que es el que arma la transacción, que es el que recoge las necesidades de ese emisor que está buscando financiamiento, deuda o capital, para entender el flujo, el tiempo, pagará dividendos, será acciones preferidas, acciones o son acumulativas o no acumulativas, o sea, una serie de elementos que requieren análisis financiero, ¿no? Con todo un proceso con el estructurador. De la mano del estructurador también se alía con un abogado porque tiene el prospecto de emisión, todo un requerimiento legal que es importante que puedan analizar. Y esto entonces, una vez se haya estructurado, se presenta a la Superintendencia del Mercado de Valores y también a la Bolsa de Valores de Panamá la solicitud de poder esta entidad con el prospecto informativo, que es un documento público que está abierto. Nosotros lo tenemos también disponible de cada una de las emisiones que están activas, donde se puede leer cuáles son las condiciones, qué es lo que requiere, qué es lo que tiene, porque tiene que haber mucha información y transparencia al inversionista, al mercado. Entonces, y ahí va a indicar todo para que una vez las entidades, ya sea por parte de la Super y la Bolsa, pues le den el visto bueno y está todo en orden, entonces puede hacer, una vez ya sea tenga la aprobación en la superintendencia, puede entonces formalmente ya solicitar el listado, ¿no? Pero la primera paso ahí o la recomendación es acudir a su banco de inversión o un estructurador que le ayude y le acompañe y le guíe en ese proceso. Recordar también en este momento que ya no solamente accede al mercado local, sino que también tiene ese enlace o esa oportunidad del mercado regional que conversamos con los diferentes países
con El Salvador ya en este momento y con la otra modalidad, como hablamos, Costa Rica, Nicaragua y próximamente con Guatemala, donde también las puedo ofrecer. Bien, otra pregunta dice que si nos puede ampliar un poco más sobre la inmovilización y desmaterialización de las acciones en Latin Clear. Sí. Nosotros acá manejamos los dos conceptos, y la persona lo pregunta muy bien, porque hay dos conceptos. La manera inmovilizada, yo te diría que alrededor del 90% de lo que tenemos en custodia está inmovilizado. Es decir, que existe un macrotítulo, ya sea de mis acciones o que sea de la emisión de bonos, las series y demás. O sea, nace un macrotítulo y lo traen, lo lleva a su puesto de bolsa para que conjunto con la emisión, entonces este que es el cliente de nosotros las autorreguladas, en este caso del ejemplo en Latin Clear, este es el puesto de bolsa el que nos va a traer a nosotros para solicitar la inmovilización y anotación en su cuenta, en la cuenta de este puesto de bolsa, para que él lo pueda ver electrónicamente, esa disponibilidad, ese título. La manera desmaterializada es que no media un macrotítulo. El documento que dice yo tengo, no sé, 30.000 acciones, por ejemplo, no existe, no nace. O de una emisión de 100 millones, no nace un documento, no nace un macrotítulo, nace un contrato. Y al final no importa si es un contrato o si es un macrotítulo, las dos cuando llegan a Latin Clear quedan anotadas en cuenta, en un sistema de anotación en cuenta a través de tenencia indirecta, está anotado al puesto de bolsa y este entonces puede trasladar o dependiendo pues a otros temas o a otras partes, vamos a suponer hay quienes tienen eso para hacer transacciones de crédito o emisiones como garantía, entonces eso hay que ignorarlo o hay que pasarlo al otro participante o hay todas las instrucciones debidas, pero no importa si es desmaterializado o inmovilizado, las dos quedan de manera electrónica en el sistema de Latin Clear anotado en cuenta. Gracias, Lercy. La verdad que muy interesante. Nos pudiéramos pasar toda la mañana aquí hablando del mercado de valores. Sin embargo, sabemos que tenemos los tiempos un poco ajustados y la agenda también. Y nuevamente agradecemos por aceptar nuestra invitación a conversar con nosotros en esta mañana, igualmente a todas las personas que han participado. Y también, ojalá que a nivel de las cooperativas haya una iniciativa, por ejemplo, para no tan solo como inversionista para adquirir algún tipo de instrumento, sino de materializar algún tipo de financiamiento a través de la bolsa de valores, que eso es lo que hacia donde pudiéramos estar mirando ya en un corto plazo. Muchas gracias nuevamente a todo el equipo también de la Bolsa de Valores y de Latin Clear que estuvo atrás de este conversatorio. Muchas gracias, licenciada Lercy, por esta exposición. Gracias también a nuestra junta de directores, a nuestros colaboradores que hacen posible que todas las semanas llevemos a cabo este tipo de conversatorio. Los invitamos para el próximo jueves con el tema transformación digital y omnicanalidad con el licenciado Jaime Blanco Landao, que nos va a compartir este interesante tema también la próxima semana. Le dejo los últimos minutos, licenciada, para que se despida de nosotros y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Iván Escaseso, y a todos por invitarnos. Para nosotros un gusto poder ampliar y siempre pues atender cualquier consulta desde la Bolsa de Valores de Panamá y la Central Latinoamericana de Valores, que pertenecemos al grupo Latinex Holding. Estamos abiertos y siempre dispuestos a ayudarlo. Recordemos que el mercado somos todos y en esta oportunidad, en una reconstrucción de la economía del país, que no solamente es Panamá, sino que vive el mundo, el mercado de valores juega una relevancia mucho más importante y estamos abiertos y dispuestos a apoyar. Así que tengan excelente día y gracias a todos, gracias Iván a ti y a tu distinguida audiencia. Muchas gracias y feliz día.